Ahí ven la prensa británica de hoy cebándose, como era de esperar, con la dimisión de su primera ministra. Comparan ya a su país con Italia, el país de la inestabilidad política por excelencia. Bueno, hay diarios que piden ya las elecciones anticipadas. Recuerden que los dos últimos primeros ministros fueron elegidos por el partido en el poder, por los conservadores. Titulares duros en la línea de la prensa británica, como los que recuerdan que Truss solo ha estado 45 días al frente del país, y otros sorprendentes o inquietantes como los que aseguran que el que está por volver es Boris Johnson. Según se mire. ¿Qué tal? Buenos días. Liz Truss debe estar preguntándose a estas horas si de verdad fue primera ministra o fue todo una broma. Apenas mes y medio en el cargo y ya es historia. Demasiada inestabilidad para los ingleses, que ya se comparan con Italia, que es el país paradigmático en inestabilidades políticas, y hablan de su país como Britaly o Britalia, aunque los analistas creen que es otro acrónimo, algo más viejo, el que ha provocado esta insostenible situación política. ¿Les suena Brexit? That I am resigning as leader of the Conservative Party. Truss no pudo soportar las presiones de su propio partido, que no le perdonó haber tumbado la cotización de la libra esterlina tras presentar un plan económico en que bajaba radicalmente los impuestos al mismo tiempo que aumentaba el gasto público. Un error por el que se disculpó públicamente después de dar marcha atrás a su reforma fiscal. Lo normal sería convocar elecciones, pero el circo de esta legislatura ha hundido a los conservadores en las encuestas, que ven como salvavidas a quien advirtió que volvería. Hasta la vista, baby. Thank you. Si hasta la vista puede ser premonitorio, si se confirman esos rumores. Ya saben que seguimos muy de cerca la situación de decenas de miles de venezolanos abandonados a su suerte en la frontera entre México y Estados Unidos. Los que siguen allí esperan que la administración Biden abra la mano con el cupo de admisiones, pero hoy nos fijaremos también en quienes han conseguido su objetivo. Una familia venezolana que atravesó la selva a pie y pudo atravesar la frontera. Aquí están las fotografías que lo demuestran. Hoy veremos cómo les va. Vamos a hablar con ellos. Y miren cómo ha amanecido esta mañana Moscú. Las calles de Moscú completamente cubiertas de propaganda patriótica para recuperar un estado de ánimo muy tocado por las derrotas militares en el frente y los reclutamientos forzosos que han llevado a huir a decenas de miles de rusos del país. Hasta el propio Vladimir Putin se ha acercado a un centro de adiestramiento a insuflar moral y de paso mostrar su puntería, aunque no se ha ofrecido voluntario para el frente, que sepamos. Y vamos a centrarnos a esta hora en Bruselas, donde la Unión Europea le está costando ponerse de acuerdo sobre las medidas para abaratar el precio de la energía. Lo que viene bien a algunos países perjudica a otros, así que no extraña que la reunión que empezó ayer en Bruselas se prolongase hasta esta madrugada. Parece que al menos se ha llegado a un principio de acuerdo, como las compras conjuntas de gas o el establecimiento de nuevos índices de referencia. No se ha aclarado bien cómo salvar uno de los puntos más peliagudos: topar los precios del gas para generar electricidad. Alemania, entre otros países, siempre se ha mostrado en contra de esa medida. En cualquier caso, el texto consensuado, una vez más, delegan los ministros y la Comisión Europea las decisiones concretas. Una de las soluciones al peligro de desabastecimiento es el proyecto MidCat. Que España primero rechazó y después abrazó con entusiasmo. El principal escollo era Francia, que siempre ha tenido claro que no le gustaba el proyecto y que al final se ha salido con la suya. No habrá MidCat, pero sí Bar-Mar, un corredor mucho más caro, que tardará más en llegar y que solo enviará gas de modo eventual. Por contra, se considera energía verde, pues transportará hidrógeno y favorecerá, según el Ejecutivo, la energía de transición. La infraestructura, de la que nadie había oído hablar hasta ahora, unirá Barcelona y Marsella bajo el Mediterráneo. Para avanzar en los detalles del proyecto, los líderes de los tres países se volverán a reunir el 8 y el 9 de diciembre en Alicante, en el marco de la cumbre euromediterránea que se va a celebrar en esa ciudad. Bueno, vamos a hablar de este proyecto y del que queda atrás con Francisco Ramos, catedrático de análisis económico, experto en economía energética. ¿Qué tal, Paco? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, esto del Bar-Mar, ¿este proyecto era desconocido hasta ahora o no? Bueno, no, ya en el sentido en el que ahora está, sí que no estaba previsto. Estaba previsto a lo mejor un plan B, pero era algo que iba a ir para llevar el gas
desde España hasta Italia, pero este es un nuevo proyecto que se han sacado los franceses, que como siempre se han salido con la suya. Sí, porque Francia era, digamos, el principal escollo a ese proyecto de MidCat. ¿Qué razones tenían los franceses para oponerse? ¿Por qué no les gustaba? Mira, el MidCat se trataba de que España, la península ibérica, prácticamente conectara directamente para llevar gas, duplicando prácticamente la cantidad que ahora exporta y directamente a Europa del Norte. Y ahora lo nuevo es, no hay gas, por lo menos en 3-4 años, porque este proyecto, el MidCat era casi inmediato, este va a ser 3-4 años, y en principio va a ser para hidrógeno verde y transitoriamente para gas. Luego los franceses se han salido con la suya, querían, digamos, su política energética, que está basada en el medio plazo, a lo mejor a partir de la energía nuclear, producir hidrógeno verde, pues se han salido con la suya. Y España, que lo que quería era a corto plazo tener una capacidad de ser un hub de distribución de gas, pues hemos perdido la partida. Claro, España lo que pretendía de alguna manera era distribuir el gas que llegase aquí, porque para eso sí tenemos infraestructura. ¿Ese plan se viene abajo? Sí, básicamente España lo que tiene es uno de los países con más capacidad de regasificación. Hay 5 regasificadoras. Se podría prácticamente, si vienen barcos con el gas licuado, podía incluso duplicar, incluso triplicar la capacidad de exportación. Y con lo que hay ahora, pues bueno, nos vamos a quedar un poco como estábamos ahora. Se puede aumentar a lo mejor un 20 o un 30%, pero el MidCat suponía prácticamente doblarlo, ¿no? Incluso más que doblarlo. Y ahora ese plan pues se ha ido al traste, Roberto. Es decir, los franceses, muy estrategas en su política energética basada en la energía nuclear, han logrado parar ese proyecto, porque el nuevo proyecto, repito, es a 3-4 años. El MidCat era una cosa que podía ser casi inmediata, y además y dicen, bueno, sí, es una tubería que se usará momentáneamente para el gas natural y con la excusa de lo verde, y será básicamente para el hidrógeno, que es el futuro. Pero claro, lo que han querido en el fondo es, en el corto plazo, su política estratégica no es la misma que la española, y se han salido con la suya. Vaya, y eso que esta vez teníamos el apoyo de Alemania, que sí que estaba muy interesada en poder recibir un mayor flujo de gas por esa vía, ¿no? Sí, la verdad que no parece que el grupo de poder, el lobby España-Alemania, haya convencido a Macron, pero los franceses son siempre así. Los franceses, además, es admirable, ¿no? Pero claro, a veces nos perjudica. Son un país que tiene muy claro cuáles son sus prioridades y no ha cedido, y ahora lo que están vendiendo como que ha cedido, para mí han ganado la partida. Es verdad que esta nueva infraestructura es para una transición verde, posiblemente como es verde, pues lo va a financiar con fondos europeos, pero lo que estábamos intentando resolver a corto plazo, que es que España pudiera ser una parte importante con el gas que aquí se almacena, una parte del que venía de Argelia, pues eso va a quedar en agua de borraja. Bueno, pues así queda la cosa. Vamos a ver cuánto tarda y si realmente se materializa ese proyecto Barmar, por lo menos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Gracias, Paco. Venga, buenas tardes. Cambiamos de escenario. Cientos de miles de ciudadanos rusos han huido del país o se han manifestado desde que comenzase el reclutamiento forzoso para ir a la guerra en Ucrania. Para tratar de despertar ahora el sentimiento patriótico, el gobierno de Putin ha empapelado las calles de la capital rusa de esta manera, con pancartas, carteles y vallas de imágenes del ejército ruso, con banderas nacionales o símbolos militares como la Z, que identifica a las tropas de Putin. El Kremlin busca así que sus ciudadanos se identifiquen y apoyen la intervención militar y quizá insuflar algo de moral ante las derrotas en el frente. El presidente ruso también se remanga, mostrando su buena puntería, lo van a ver ahí, con un gesto con un rifle de precisión, un gesto que puede servirle para elevar la moral de tus tropas y de paso a lo mejor meter miedo a sus opositores, ¿no? Bueno, pues también se le pudo ver animando y mostrando su apoyo a los militares que reciben entrenamiento en este campo de adiestramiento. 2.000 de estos soldados rusos serán enviados a Jersón para tratar de evitar el continuo avance ucraniano en esta región. Sigue la evacuación de los cerca de 60.000 civiles en Jersón ante una posible ofensiva ucraniana. Atemorizados por las autoridades prorrusas, tratan de cruzar al otro lado del río Dnieper. Kiev sostiene que esa evacuación forma parte de una campaña de desinformación rusa. Moscú anuncia que enviará 2.000 soldados más a reforzar el frente situado en esta región al sur de Ucrania.
El gobierno ucraniano advierte que Rusia podría hacer volar la presa de Kakhovka y su central hidroeléctrica. Esta es una de las mayores instalaciones de energía del país. El embalse tiene un volumen de unos 18 millones de metros cúbicos de agua. Si los terroristas rusos hacen estallar esta presa, más de 80 asentamientos, incluido Jersón, estarán en la zona de inundaciones rápidas. Cientos de miles de personas podrían verse afectadas, asegura el presidente Zelensky. Los ataques a las infraestructuras energéticas del país han obligado al gobierno ucraniano a imponer restricciones al uso de electricidad por primera vez desde la invasión rusa. En Kiev se cambian las guaguas eléctricas por las de diésel y se reducen las frecuencias en el metro para ahorrar un 20% de energía. La población sigue a rajatabla las recomendaciones. Apagamos todos los electrodomésticos de la casa, hay que tomárselo con mucha seriedad. Hasta el momento no hemos usado el calefactor, cuenta esta residente de la capital ucraniana. La población se aprovisiona con responsabilidad de ropa de abrigo, velas y agua ante los hipotéticos cortes de electricidad y fallos en el suministro de agua potable. No hay problemas con los suministros, se gasta y reponemos los estantes con normalidad, asegura este empleado. Y en Kharkov esperar a que pase la guagua ya no supondrá un riesgo. Las autoridades están instalando estos búnkeres de hormigón armado a prueba de bombardeos. Pesa 100 toneladas. Su función es albergar a las personas y protegerlas de la metralla y los misiles rusos, afirma el ingeniero jefe de estos refugios. Decenas de personas han perdido la vida o han resultado heridas en Ucrania desde el comienzo de la guerra. Bueno, en Rusia no pueden ocultar su alborozo por la inestabilidad en el Reino Unido. Miren si no el tuit envenenado de Dmitry Medvedev, que es el expresidente ruso, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de ese país, con este breve mensaje: bye bye, Liz Truss, felicidades a la lechuga. Mucha sorna desde Rusia, pero la ironía destaca también en la lectura que hacen los propios británicos de su situación. Ya les decíamos ayer que el paradigma de inestabilidad es Italia, y en el diario The Economist pues hacen sus comparaciones mostrando este acrónimo Britally en el Reino Unido y mostrando también a Liz Truss pues ya con símbolos propios de aquel país, la bandera británica convertida en una pizza y un tenedor, bueno, repleto ahí de pasta. Pero muchos se preguntan qué va a ocurrir ahora, cuánto tardará el Reino Unido en tener de nuevo primera ministra. Poco tiempo ha tenido Liz Truss para hacerlo, 45 días nada más. Desde Londres, nuestra compañera Sara Pring nos da los detalles de su renuncia. Liz Truss ha dimitido después de solo 45 días en el cargo. Se ha convertido en la primera ministra más breve de la historia de Reino Unido. En una comparecencia de emergencia, Truss ha dicho que no puede seguir llevando a cabo el mandato del Partido Conservador, el que la escogió nueva primera ministra hace apenas 6 semanas por un 54% de los votos. Truss ha querido subrayar que le ha tocado gobernar en un momento complejo de una gran inestabilidad económica e internacional. El adiós de Liz Truss dará pie a una nueva convocatoria de primarias dentro del Partido Conservador, como la que vimos hace escasos meses en el caso de Boris Johnson. Se espera que esta vez sea express, sea más corto ese periodo para buscar un sustituto o sustituta a Liz Truss en una crisis abierta que se venía anunciando desde hacía semanas y que se agudizó especialmente a partir del cese de su ministro de Economía. Los planes de Liz Truss supusieron un terremoto a nivel financiero en Reino Unido, con un declive de la libra histórico, y ahora se quiere empezar un nuevo capítulo. Liz Truss permanecerá delante de Downing Street hasta que se le encuentre un sustituto. Bueno, lo de ponerse en las puertas de Downing Street y presentar la dimisión ya se está convirtiendo en un clásico contemporáneo. Con Liz Truss ya son 4 los primeros ministros conservadores que dimiten en solo 6 años. Truss, Johnson, Theresa May y Cameron. Con él empezó todo. Si David Cameron hubiese sabido lo que estaba por venir, quizá nunca habría dado a elegir a los británicos entre permanecer en la Unión Europea o marcharse.
Toca nueva mudanza en el número 10 de Downing Street, la quinta en 6 años y todas de líderes conservadores. Desde el sí al Brexit parece que el Partido Conservador no logra encontrar a la persona que saque a Reino Unido del caos en el que está sumido desde 2016. Una situación que comenzó con David Cameron. Dimitió justo después de que el 52% de los británicos votaran a favor de abandonar la Unión Europea, pese a que él no lo tenía del todo claro. El miércoles asistiré a la Cámara de los Comunes y luego iré a Palacio a presentar mi renuncia. Aunque si hay algo que se recordará de ese día... El micro abierto le jugó una mala pasada mientras desaparecía detrás de la famosa Puerta Negra. Su salida dio paso a Theresa May, que duró 3 años en el cargo. Logró revalidar la mayoría absoluta de los conservadores durante ese tiempo, pero la inestabilidad derivada de las negociaciones por el Brexit terminaron forzando su dimisión. Ha sido el honor de mi vida desempeñar este cargo como la segunda mujer primera ministra de Reino Unido y espero que no sea la última. Su sucesor, que también acabó igual dimitiendo, se convirtió en primer ministro en julio de 2019 tras años como el eterno aspirante. Boris Johnson amplió la mayoría Tory de la Cámara de los Comunes, pero la sucesión de polémicas en torno a fiestas durante la pandemia lo llevaron a dimitir. Entregaré el testigo en lo que inesperadamente se ha convertido en una carrera de relevos. Cambiaron las reglas a la mitad, pero eso no importa ahora. De eso hace menos de 2 meses, el tiempo que ha estado tras en el cargo. Ahora, sin saber quién llevará los mandos, el mundo sigue sin saber qué significa el Brexit y qué modelo de economía aplicarán los ingleses para competir con el resto de países. Por los pasillos se escucha de nuevo el nombre de Boris Johnson para volver a Downing Street. Puede que él mismo lo supiera y por eso lo último que dijera como primer ministro en la Cámara de los Comunes fuera: Hasta la vista, baby. Thank you. Bueno, pues ahí está, Boris Johnson como principal favorito para volver. Vamos a hablar de este tema con Moisés Ruiz González, experto en liderazgo y comunicación, profesor de la Universidad Europea en Madrid. ¿Qué tal, Moisés? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿por qué el Brexit está detrás de toda esta inestabilidad política en el Reino Unido, si es que está usted de acuerdo con esa apreciación? Bueno, es una de las causas que está provocando este deterioro en la política británica y especialmente dentro del partido hacedor y pensador del Brexit, que es el Partido Conservador. Bueno, pues lo que está demostrando es que no fue una buena idea el Brexit. Y cuando tomas malas decisiones y no te conduces por el camino adecuado, es decir, que tus ideas no conducen a lugares afines, ni que generen buenas situaciones para tu país, pues esta es la conclusión. Es decir, que estamos italianizando Gran Bretaña, pero con una clave fundamental, que Italia esto lo lleva haciendo durante muchas décadas y está acostumbrado a esta inestabilidad, y Gran Bretaña pues no. Y la verdad es que esa seriedad británica está en entredicho. Y todo comenzó por un algoritmo, una ensoñación algorítmica que era el Brexit, que bueno, ahora más que nunca se está demostrando que no tiene ningún sentido, ¿no? Estamos en una situación bastante complicada en Europa, donde la unidad nos hace fuertes. Entonces, aislarte, pues concluye en estas situaciones, te debilita y además pues te desintegra desde el punto de vista ideológico. Claro, ahora para el Partido Conservador convocar elecciones sería un suicidio, ¿no? Porque están muy abajo en las encuestas, con lo cual se supone que su estrategia pasa por buscar a alguien que sustituya a Liz Truss. A ver, aquí eso, tenemos que debatirnos en qué estamos pensando, si en la supervivencia por unos meses o en algo que trascienda y que sea beneficioso para todo el país. Y ahí tienen que decir, la democracia, lo bueno que tiene es que te da estas soluciones. Por un lado, un nuevo proyecto encabezado por un nuevo líder,
que estará durante pues unos meses, un año, o ir a un adelanto electoral. El Partido Conservador yo creo que tiene una derrota casi escrita en las siguientes elecciones. Pongan a quien pongan. Ya. Elijan a quien deberían haber elegido, que se vuelva otra vez a postular, y no a Liz Truss. Fue un error desde el primer minuto elegir a Liz Truss, y sobre todo por la fórmula de elección, ¿no? Porque Liz Truss ha demostrado que no tiene, digamos, la solvencia ni la experiencia para manejarse en este tipo de situaciones como las que estamos viviendo actualmente. Moisés, ¿no? entiendo que según tu análisis una cosa es lo que conviene, lo que pueda convenir al Partido Conservador, y otra cosa lo que pueda convenir al Reino Unido. La cuestión es qué decidirá el Partido Conservador, quien es quien ahora mismo tiene esa capacidad, esa posibilidad, ¿no? Sí, hombre, el Partido Conservador, a ver, es que las tendencias en política es muy difícil cambiarlas. Entonces, yo creo que ya se ha visto esa desintegración política, esa falta de unidad política dentro del Partido Conservador. Y son cuestiones que se penalizan mucho en unas elecciones. Ahora mismo el Partido Conservador está muy dividido. Incluso se oyen opiniones en favor de que vuelva Boris Johnson, que ya sería la mayor broma del mundo, ¿no? Entonces, esa división va a ser muy difícil que cicatrice en meses. Bueno, lo cierto... por muy buena elección o por muy buen líder político que sea el que viene a continuación. Yo creo que el daño ya está hecho. Veremos qué es lo que ocurre. Es muy difícil revertirlo, por tanto... Pues claro, es el Partido Conservador y los dirigentes del Partido Conservador quien tienen que tomar esa decisión. ¿Por qué apostamos? Bueno, definitivamente vamos a unas elecciones generales y a partir de ahí que una derrota nos haga resurgir y hacer una reflexión importante, que eso solo se hace tras una derrota electoral. Desde luego, Moisés, como bien dices, las encuestas son demoledoras ahora mismo para el Partido Conservador y parece muy difícil que puedan remontarlas. Gracias por tu análisis, Moisés. Buenos días. Buenos días. Un saludo desde Madrid. Bueno, por cierto, así está ahora mismo luciendo la capital británica, precisamente desde las casas del Parlamento británico. Ahí ven a orillas del Támesis, imagen en directo, el Big Ben, y ese escenario donde en estos días debe hacer más calor de lo habitual por la tensión que se estará viviendo ahora mismo políticamente en este lugar. Hacemos una pausa, no tardamos. Seguimos atentos a la situación en la que se encuentran decenas de miles de venezolanos, en ese limbo en el que se ha convertido la frontera entre México y Estados Unidos, después de que este país anunciara que solo otorgará permisos a unos 24.000 venezolanos. Pero advierten ahora, no cierra la posibilidad de pedir asilo. Esa es la esperanza a la que se aferran estas personas y abogados de migración que las representan. Desde Washington, Jaime Moreno nos explica por qué. El nuevo programa de Estados Unidos que otorgará permisos humanitarios a los venezolanos no cerró la posibilidad de pedir asilo, según expertos y abogados de inmigración. Lo que cambia es que será más complicado aplicar por asilo en la frontera. Si los migrantes venezolanos llegan a un punto de control migratorio en la frontera, podrán ser expulsados bajo el título 42, una medida de control debido a la pandemia del COVID-19. Si intentan evadir los puntos de control migratorios y son interceptados, también estarán sujetos a una deportación bajo esta regla. El nuevo programa permitirá un aumento de las deportaciones de aquellos que continúan migrando irregularmente y carecen de una solicitud de asilo válida u otra base legal para permanecer. La alternativa que plantean abogados como Judy Goodwin, experta en temas migratorios en Texas, es que si el aplicante de verdad está en una situación de peligro, podría solicitar una excepción y esperar una respuesta por parte de las autoridades del control fronterizo en Estados Unidos. Sin embargo, advierten que estas excepciones son o probablemente muy limitadas o para casos de verdad muy concretos y muy específicos. Desde Washington, Jaime Moreno, de La Voz de América para Televisión Canaria.
Bueno, una de las personas que inició esta odisea, este viaje que le ha llevado hasta Estados Unidos es Marcos Siso, pero él ha conseguido volver. Aquí nos muestra unas imágenes en las que se observa la dureza del viaje que emprendió junto a su familia. Él atravesó el tristemente famoso tapón de Darién por la dureza que representa esta selva. Ahí los vemos a los 5 cubiertos de barro. Atravesó prácticamente toda Centroamérica a pie y finalmente ha logrado su objetivo de llegar a Estados Unidos, hasta Nueva York, donde se encuentra actualmente. Y al que vamos a saludar en esta jornada. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo estás tú y tu familia? ¿Bien? Bien, bien, bien. Sí, ha sido un viaje tremendo, ¿eh? Sí, muy, muy duro. ¿Cuántos días tardaron desde que salieron de Venezuela, Marcos, en llegar a la frontera? A la frontera de México con Texas aproximadamente 2 meses. 2 meses. ¿Porque lo hicieron a pie, Marcos? Partes y en bus. Ustedes cruzaron la selva de Darién, que es uno de los caminos más duros que puede haber y además con 3 niños que tienes, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo pudieron hacerlo? Dura. Esa experiencia comienza en Necoclí, Colombia. Ahí agarras una lancha y llegas a un pueblo llamado Capurganá. Esa es la entrada a la selva. Y ahí comienza tu odisea. Muy duro, experiencias muy fuertes. Claro, porque si hay que tener valentía para hacer eso, Marcos, no nos imaginamos hacerlo con toda la familia, ¿verdad? Más complicado. Correcto, ¿no? porque sabes que en cualquier momento está en riesgo tu vida y eres responsable de la vida de tus hijos. ¿Fue esa la parte más dura del viaje, la del tapón de Darién? Sí. De todo el viaje, lo más duro es el tapón de Darién. ¿Por qué saliste de Venezuela, Marcos? Porque no había cómo sustentar la comida de mis hijos. El sueldo no alcanza. Había que buscarse la vida como fuera, ¿no? Cuando Sí. llegas a la frontera, ¿les resulta fácil pasar? No. Nosotros cruzamos en el nombre de Dios. Gracias a Dios fue por Ciudad Juárez. En ese momento tuvimos la bendición de Dios que no había nadie y pasamos muchos procesos. Ya en suelo americano ellos van cumpliendo una serie de procesos para darte el paro. Claro. Sabes que has tenido mucha suerte porque hay muchas personas, muchos compatriotas, probablemente algunos los conozcas, Marcos, que están en la frontera y no saben qué hacer, si darse la vuelta, volver, intentarlo ilegalmente, no saben cómo hacerlo. Sí, no, y es algo, yo no lo llamaría suerte, yo lo llamaría bendición de Dios, porque en el momento que nosotros cruzamos, que ya pasamos los días de revisión biométrica y todas las revisiones que nos hacen a la familia y todo, cuando nosotros vamos en el bus de El Paso, Texas, que nos traen hasta Nueva York, son 2 días en bus y llevamos aproximadamente unas horas, o creo que un día, y el Joe Biden da la noticia, closed, frontera, o sea, cerrada ya para los venezolanos. O sea, imagínate. Por un día. Tardamos un día más en El Paso, o tardamos un día más en Ciudad México, o tardamos un día más en la travesía. Eso nos trancaría el sueño. Terrible, terrible. Bueno, y ahora en Nueva York, ¿cómo se plantea la situación? ¿Ya puedes empezar a trabajar, Marcos? ¿Cómo está su situación ahora mismo allí? Todavía no. Hay que esperar a que tenga una cita con migración o con ICE, que es la policía de migración, y preguntarles eso mismo, ¿cuándo me van a permitir trabajar? Claro. ¿A qué te dedicabas en Venezuela? Era trabajador petrolero.
Bueno, pues mira, pues allí tiene sector ahora mismo en Estados Unidos en el que si se resuelve todos los trámites, pues desde luego podrás hacer carrera. Pues Marcos, nos alegramos mucho de que hayas conseguido ese sueño y te deseamos muchísima suerte desde aquí, desde Canarias, a ti y a toda tu familia, que son unos valientes todos. Gracias, gracias. Venga, un saludo y gracias por atendernos. Bueno, pues ahí está la historia de Marcos, de esta persona que consiguió pasar la frontera un día antes de que se cerrase para los venezolanos, cruzando junto a toda su familia, lo acaban de ir, por toda la selva del Darién. Bueno, unos valientes, una historia desde luego admirable. Bueno, seguimos hablando de migración, en este caso en nuestro país. Aquí en el archipiélago Salvamento Marítimo ha rescatado a 110 personas, entre ellas 3 menores que han sido trasladados a Lanzarote y Fuerteventura. Estas personas navegaban en 2 embarcaciones que previamente fueron avistadas desde el aire. Bueno, esto aquí en Canarias, a la costa de la provincia de Granada, llegaba de madrugada otra patera también con 54 personas a bordo, entre ellas 2 mujeres y posibles menores, que cruzaron el estrecho en 3 embarcaciones. Esta es la imagen precisamente de Granada que les estábamos mostrando, en la cual venían esas 3 embarcaciones que han cruzado el estrecho. También una mar muy difícil en ese punto, las corrientes en el estrecho son muy importantes y es otra trayectoria peligrosa la que se realiza también para llegar a territorio español. Bueno, volvemos a México, donde los alumnos y profesores de una escuela en la ciudad de Empalme se vieron sorprendidos por un tiroteo. Van, por favor. Todos abajo. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, es tremendo. Se escuchan los disparos y al mismo tiempo la profesora tratando de tranquilizar a los pequeños. No pasa nada, les dice. Ellos los ven ahí refugiados debajo de las mesas. Según las autoridades, el ataque se produjo muy cerca de la escuela de primaria al suroeste del país. Los disparos iban dirigidos contra los tripulantes de un vehículo. En ese ataque, justo fuera de ese colegio, un hombre murió y 2 personas resultaron heridas. Por suerte, dentro de esa guardería no resultó herido nadie. Todos abajo. Y Siar, tremendas las cosas que vemos, ¿verdad? Por ahí. Bueno, pero hay otra noticia hoy que nos llama la atención porque se aprueba en nuestro país la Ley de Memoria Democrática para buscar a las víctimas desaparecidas del franquismo, analizar la vulneración de derechos humanos de esos años, pero también para que se reconozca la nacionalidad española de hijos y nietos de quienes vivieron en el exilio. Y sí, a ver de qué manera. Sí, son personas que tienen ascendencia española. Esa ascendencia española en su momento pues intentó buscar, como vemos, por ejemplo en el caso de los venezolanos, suerte en otros lugares del mundo, como puede ser Latinoamérica. Y ahora viene pues a ampliar la Ley de Memoria Democrática de 2007-2011 porque no hay límites de edad y esas personas pueden vivir en el extranjero. Para quienes puedan solicitarla, pues tienen que estar nacidos fuera de España, de padres o madres, incluso sus abuelos o abuelas tuvieron en su momento que renunciar o perdieron la nacionalidad, como decimos, porque fueron españoles exiliados. También pueden acogerse aquellos hijos de mujeres que se casaron antes del 78 en el extranjero con una persona extranjera y que por eso perdieron su nacionalidad. Los hijos de esas mujeres también pueden acogerse y además se ha introducido que aquellos descendientes de brigadistas internacionales que sirvieron en la Guerra Civil Española y que además puedan acreditar que están realizando labores de divulgación de memoria de sus ascendientes, también pueden entrar dentro de esos requisitos para solicitar la nacionalidad española. Bueno, estas 3 son las formas en las que se puede lograr la nacionalidad conforme a esta nueva normativa. ¿Se ha hecho una estimación de cuántas personas podrían acogerse, podrían nacionalizarse gracias a este nuevo sistema? Pues en vistas a las solicitudes que recibió la ley de 2007 y las leyes de extranjería, que pues ascienden a unas 200.000, las estimaciones de ahora pueden ser mucho mayores porque no hablamos solo de hijos, también hablamos de los nietos y por ello las estimaciones pues suelen rondar los 350.000 beneficiarios. En el caso de Cuba se estima que puedan ser más de 200.000 cubanos los que pidan la nacionalidad española y unos 60.000 argentinos, aunque esto sin olvidar otros países donde también hay presencia de comunidad española, como puede ser, por ejemplo, México o Venezuela. Claro, que ya no son a lo mejor descendientes directos
de aquellas personas, sino ya estamos hablando también de ramificaciones ya de nietos o bisnietos incluso que puedan hacerlo, ¿no? Así es. Bueno, Isier, pues vamos a hablar con una persona que sabe de este asunto, se llama Gemma Toscano, es abogada y es experta en extranjería. Hola, ¿qué tal, Gemma? Buenos días. Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Bueno, la nueva ley de extranjería facilita la petición de nacionalidad para personas latinoamericanas. Sí, a ver, por el hecho de pertenecer, las reglas generales que estén residiendo en el país alrededor de 10 años, ¿vale? Esa es la regla general, una residencia durante 10 años. Para personas procedentes de países iberoamericanos se rebaja a 2 años, ¿vale? Pero con esta nueva ley, pues la cosa cambia. Claro, porque de alguna manera cambian los requisitos. ¿Se sabe ya, por ejemplo, cuáles van a ser o cuáles son las pruebas que hay que presentar para demostrar esta situación? Sí, lógicamente esos lazos hay que aportar para eso, para demostrar que es su abuelo, que es su madre, que, en fin, certificados de nacimiento. ¿Cuáles son? Eso es clave el certificado de nacimiento y ya en base a esos certificados, bueno, pues ahí se estaría demostrando que verdaderamente es el nieto o es el hijo de la persona que estuvo aquí en España en esos momentos y se tuvo. Pero, Gemma, ¿también tendría que demostrar de alguna manera que esa persona se exilió o fue exiliada o fue expulsada del país? Sí, claro. Luego en el país de acogida, ahí hay muchísimos documentos que sirven de prueba y bueno, eso es que son muchos. Date cuenta que está implantándose ahora mismo, hoy ha entrado en vigor y hay muchísimos documentos que podemos obtener, pero todavía no se han determinado cuáles son. Estamos viendo cuáles se van a aportar y cuáles no, pero bueno, eso ya se determinará un poquito más adelante y haremos uso de los registros del país de acogida también y bueno, ya aquí le daremos toda la legalidad pertinente a la hora de presentar el expediente completo. Claro, esa dificultad de encontrar documentos, de encontrar partidas de nacimiento, ¿es la principal que tienen las familias, las personas que quieren acogerse a la nacionalidad española? Sí, a veces cuesta mucho trabajo porque bien ya los familiares no están o no se tiene tan claro el origen, en fin, de dónde están esas personas, es difícil localizarlo, pero bueno, siempre hay métodos que facilitan toda esa localización de documentos y profesionales que también, bueno, yo entre ellos nos ayudamos a localizarlos y a que se haga posible contar con todos esos certificados que nos van a ser de gran ayuda y son esenciales. Por último, Gemma, ¿cuánto puede durar ese trámite aproximadamente? Pues aproximadamente no hay una fecha clave. A ver, hay muchísimo colapso con el tema de las nacionalidades, hay muchísimo colapso, pero alrededor de unos 9 meses o así. Bueno. Pues alrededor de unos 9 meses. Ronda el año, sí. Gemma, gracias por habernos guardado este ratito para nosotros. Buenos días. Gracias a vosotros, un placer. Chao. Esta es la situación con esta ley de extranjería que facilita a muchas personas que viven en Latinoamérica, descendientes de españoles, el tener la nacionalidad de nuestro país. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo viene Ponte al Día hoy? Buenos días, Roberto. Aquí estamos ya preparaditos con los deberes hechos y bueno, adelantarles que vamos a hablar hoy en Ponte al Día. Vamos a conocer la historia de Mauri, es un niño de 8 años de edad de la isla de Fuerteventura que pide de forma urgente un donante de médula ósea. Mauri pide la solidaridad de todos y se trata de una donación mucho menos compleja de lo que podamos pensar. Hoy en nuestro programa vamos a estar con la madre de este pequeño para conocer primero cómo se encuentra y también para conocer qué pasos se debe seguir para hacer esta donación de médula ósea. En otro orden de cosas, nos vamos a ir hasta Santa Cruz de Tenerife porque hoy tenemos unos agentes de la ley muy especiales. Y es que la unidad canina del Cuerpo de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife pues tiene sus bodas de plata. 25 años cumple
cumple y nosotros queremos estar presentes, pero más cositas. Más cositas, porque yo no sé si ustedes han calculado alguna vez cuánto tiempo pierden a la semana intentando aparcar. Yo desde luego supero la media seguro, pero si ustedes viven en Las Palmas de Gran Canaria, sepan que a partir de ahora, gracias a una aplicación, van a poder controlar en tiempo real los aparcamientos disponibles. Y también estamos a las puertas del fin de semana, muy pendientes del tiempo. Vamos a poder ir a la playa o vamos a tener que echar mano del paraguas. Pues todas sus dudas las va a resolver nuestro compañero Adrián Cordero. Esto es tan solo un avance de lo que tenemos preparado hoy aquí en Ponte al Día, que comienza a continuación aquí en Televisión Canaria. Roberto. Buen fin de semana, compañero. También. Igualmente, buen fin de semana. Estaremos atentos, como siempre, a Ponte al Día, pero antes una noticia que lo abarca todo, porque el hombre llegó a la Luna, pero un perro robot todavía no, y está a punto de hacerlo. Antonio Cárdenas, ¿cómo es esto posible? Esa es la noticia que paraliza hoy toda la redacción de Atlántico Noticias. Sí, Roberto, efectivamente, hay un prototipo por ahí ideado por una empresa europea, además, pero en la que se han fijado ya tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea, y es un robot de 4 patas. ¿Podemos llamarlo perro? Sí, el mejor amigo del ser humano. Sí, puede ser. Pues es este que está dando estos saltitos por aquí. Como lo vemos, todavía está en fase de ¿Cuál es la parte de delante y cuál es la parte de atrás? Para saber dónde acariciarlo, dónde en esta parte de adelante, aquí está todo el tronco y allí la parte de atrás. Vale. Bueno, esto, Roberto, puede hacer esto que estamos viendo. Hasta ahora, la NASA ha enviado a la Luna diferentes rovers, como el que hay ahora mismo en Marte. Pero ¿qué pasa? Que llega a la Luna y se encuentra con muchas piedras y eso le dificulta mucho la observación, la recogida de muestras. Pero este perro puede, fíjate, cómo se desenvuelve por la superficie de la Luna como Pedro por su casa. Como perro por su casa, efectivamente. Bueno, y este es el robot que podría llegar a la Luna en esta fase que estamos ahora. Desde ahora, 2022 hasta 2030, la Luna quiere ser reconquistada. Esa misión Artemis la NASA se lanza a esa misión y probablemente ese robot llegue incluso antes que la primera mujer o que el primer hombre que vaya como astronauta. Y esto es un vídeo que tú me has pedido durante esta semana, Roberto, y aquí está en esta pantalla ya, porque también tiene que ver con ese satélite, la Luna. De esta forma dice una nueva teoría que se formó la Luna. Las teorías, todas las que hay ahora mismo, se dicen que se formó hace millones de años en una colisión entre un objeto del tamaño de Marte y la Tierra, pues hace millones de años. Un objeto del tamaño de Marte tiene que ser como un planeta. Sí, como un planeta, pero no era un planeta, un objeto no identificado que iba volando por ahí. Fíjate, mira, esta es la colisión recreada. Y la novedad dice que en esta colisión, lo que decían antiguas teorías, es que se había formado la Luna, pues fíjate, en decenas de miles de años o en decenas de años. Pero ahora dice esta nueva teoría que se puede haber formado, que todo este proceso puede haber ocurrido en horas. Por tanto, esa es la nueva teoría que existe. Y lo último que te digo sobre la Luna es que, ¿por qué esta teoría está tan extendida? Porque esas piedras que se han recogido en la Luna son muy similares a las que hay en la Tierra. Por tanto, se cree que efectivamente se produjo esta colisión y la Luna se formó a partir de la Tierra. Oye, ¿y sabes que antes la Luna estaba mucho más cerca de la Tierra? ¿Cuándo? Efectivamente. ¿Cuándo tú naciste? Duraba 17, antes incluso. 17 horas duraban los días, entonces así, cuando estaba de otra manera. Vale. En fin, de vuelta a la superficie de la Tierra, hablamos de meteorología y de una borrasca que está por ahí, que no sabemos si llegará. Cuéntanos. Sí, bueno, borrasca Armand, Roberto, que está afectando a la península. También tenemos ese tifón Nesat, que ya se ha desplazado por toda la costa sureste de Asia y ha llegado hasta esta superficie, la que estamos viendo, ya en China. Durante los últimos días nos hemos ido contando cómo afectó a Filipinas, después a la isla de Taiwán y ahora ya ha llegado a China. Y fíjate estas lluvias que está provocando ese ciclón, ese tifón Nesat. Y venimos ya precisamente a lo que tú decías, aquí a España, para fijarnos en Armand, que es otra borrasca. Armand, que ha ido circulando por el Atlántico, se iba acercando a la península, ahora se está desplazando ya hacia las Islas Británicas, pero ha dejado mucha lluvia. Ayer 200 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en Ávila. Esto es Madrid, también más de 50 litros ayer. Cáceres, diferentes lugares de esa zona más este, pero prácticamente ha regado buena parte, más oeste que diga, pero ha regado buena parte de la península. Hoy ya están recogiendo esos 50 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en Ávila, también 40 litros por metro cuadrado en Sevilla o 30 en Cáceres. Eso es Armand. Y vamos a ver el comportamiento de esa borrasca Armand, que se dirige hacia las Islas Británicas, pero la que viene y la que está afectando también a la península durante las próximas horas y el fin de semana no tiene nombre todavía. Si recibe un nombre será Beatriz. Claro, esto va por letras, ¿no? El abecedario. Por la A, después la B, después Beatriz. Será Carlos. Carlos será el próximo probablemente. Sí, exactamente. Bueno, ya están nombrados. Ya decimos probablemente, estamos bromeando, pero eso está nombrado ya y por la estará. Lo que pasa es que no se sabe si Beatriz le dará nombre a esta borrasca. Lo que sí se sabe es que mañana y el domingo
vamos a seguir con muchas comunidades autónomas con avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por viento, por lluvia y sobre todo en Galicia, por mal estado del mar. Y venimos ya a Canarias para conocer el tiempo del fin de semana. Bueno, Roberto. hemos tenido buen tiempo. No me dirás que ahora se va a torcer cuando llega el Lunes fin de sol, semana, martes ¿no? sol, miércoles sol, jueves sol, viernes sol, sábado sol y nubes, domingo nubes. Esto es lo que te puedo contar. Sol y nubes, por lo menos. Bueno, ahí, previsión para el sábado, fíjate. Bueno, nubes altas repartidas por todo el archipiélago. Las nubes altas tampoco te estropean un día de playa. De hecho, tanto el sábado como el domingo, sobre todo el sábado, vamos a tener todavía temperaturas máximas en la costa rondando esos 25-29 grados. Así que mañana todavía alguien puede pillar algo de buen día en la playa y no va a ser demasiado viento. Sí que tendremos, sobre todo mañana por la mañana, algo de nubes en el norte de las islas de mayor relieve. Fíjate cómo los vemos en Tenerife y en La Palma. Y durante la madrugada, o sea, esta noche y primeras horas de mañana, no se espera demasiada agua, pero sí que al final del día de mañana, por esa zona norte de Tenerife y La Palma, podría haber algo de agua. Y el domingo sí que será un día un poquito más desapacible. Tendremos más probabilidad de esas precipitaciones en las zonas norte de las islas de mayor relieve, sobre todo en el norte de Tenerife podría caer algo de agua en las medianías y fíjate, más nubes repartidas por todo el archipiélago. En Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa serán donde gocen de mejor tiempo. Las temperaturas bajan un poco, pero aún así, el domingo, todavía en la costa, podemos tener temperaturas agradables. ¿Sabes lo que veo yo cuando me fijo ahí en las nubes de la lluvia? Castañas. Castañas. Castañas, que Sí, se va sí. acercando el tiempo de castañas. Eso es verdad, que están ahí los Dentro de puestitos ahí poco esperando para de asarlas. poco se abre el vino, toman las castañas. Esa es la actitud. Claro, hay que aprovechar, el tiempo Buena que llegue. Si me dan limones, hago limonada. Ahí Ese dicho siempre está bien. Feliz fin de semana, Antonio. Igualmente, Roberto. Miren esta imagen, porque nos podemos imaginar ir en una guagua y que durante el trayecto se desarme, ¿no? Bueno, pues es que puede pasar. Esto ha ocurrido en Colombia. La guagua iba circulando cuando perdió, como ven, las ruedas traseras. Bueno, todo el eje. La guagua se desarmó. Dentro viajaba una cantidad de pasajeros importante, de los que nadie resultó herido, y por eso podemos mirar este accidente como una anécdota. Bueno, está claro que alguien se olvidó de apretar algún tornillo. Insistimos, no ocurrió nada, ninguna desgracia. Y hoy nos vamos a despedir desde Londres con una historia, eso sí, más agradable que cualquier dimisión política. El pasado mes de junio nacieron en esa ciudad 3 cachorros de tigre de Sumatra. Es una especie muy amenazada. Y hoy son noticia porque se les ha bautizado, bueno, se les ha puesto nombre que eligieron los propios seguidores de los cachorros a través de las redes. ¿Cuáles han sido esos nombres? Ahí van: Inca, Zack y Crispín. Esos han sido los 3 nombres que han sido más votados para esos 3 tigres que suponen un rayo de esperanza para la difícil situación de este animal amenazado de extinción en nuestro planeta. Con estas imágenes y ese mensaje positivo les dejamos deseándoles un feliz fin de semana. Llega Ponte al Día. Nosotros nos vemos el lunes. Adiós.